Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ideando mi Ciudad. El día de hoy estamos haciendo la producción desde Santa Cruz. Debemos agradecer al equipo ejecutivo del Hotel Novo Hotel, una infraestructura, servicios, conectividad que nos ha dejado gratamente maravillados. Un hotel que realmente ofrece las condiciones para las personas ejecutivas que requieran llegar a la ciudad de Santa Cruz. Así que se los recomiendo y nosotros muy agradecidos por habernos permitido realizar la producción de este programa desde el hotel, donde tenemos una magnífica vista de la ciudad de Santa Cruz. Empiezo el programa realizando una pregunta que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Por qué la gente se cambia de residencia, de un lugar a otro? ¿Por qué se va a vivir de una ciudad a otra? Inclusive dejando a la familia, dejando sus raíces, dejando a los amigos, dejando sus comodidades para trasladarse a otro lugar. La respuesta es que busca oportunidades. Suena sencillo, pero la toma de decisiones de cambiarse de un lugar a otro por buscar oportunidades es también una toma de decisiones bastante difícil. Por eso el día de hoy vamos a hablar de ciudad de oportunidades. ¿Qué ciudades son las más atractivas? ¿Qué deberían ofrecer las ciudades para que la gente se traslade de un lado a otro? ¿Cómo deberíamos construir esas ciudades que le brinden oportunidades de trabajo, de estudio, oportunidades culturales, oportunidades de esparcimiento? ¿Qué características deberían tener las ciudades para que sean atractivas para la gente? De eso vamos a hablar el día de hoy, ciudad de oportunidades. Pero como es habitual, antes de empezar con el programa, les invito a que veamos las noticias urbanas de la semana. Adelante, por favor. Bienvenidos a nuestro segmento de noticias urbanas, donde cada semana te presentamos las noticias más relevantes que acontecieron en las ciudades de Bolivia. Esto ha sido lo más relevante. En Potosí, vecinos piden control policial en las calles de esta urbe. Sin embargo, un reporte policial señala que alrededor de 200 uniformados prestan su servicio en entidades públicas y privadas. Es importante considerar el incremento de uniformados para mejorar la seguridad ciudadana. Noticia negativa para Potosí. Vámonos hasta Quillacollo. Este municipio festeja sus 117 años de creación, mostrando su potencial productivo. Noticia positiva para Quillacollo. En otra noticia, la Gobernación de Potosí compromete 18 obras para la Villa Imperial. Confirman que para el 2023 se construirá el edificio de la Dirección Distrital de Educación, entre otras infraestructuras. Noticia positiva para Potosí. En la ciudad de La Paz, vecinos señalan que esta urbe presenta una infinidad de calles empinadas, muchas de ellas peligrosas para la circulación vehicular y algunas fueron escenario de grandes accidentes con víctimas fallecidas. Piden mayor control o señalización. Noticia negativa para La Paz. En Cochabamba, la ciudad corazón de Bolivia celebra su aniversario con el tren metropolitano. Grandes proyectos e innovaciones tecnológicas marcan la ruta del desarrollo regional. Noticia positiva para Cochabamba. Vámonos hasta Santa Cruz. En el mes aniversario de esta ciudad, cada gestión se lleva adelante la Feria Expo Cruz, vitrina de negocios del país para el mundo, la cual generaría un movimiento económico de $200 millones aproximadamente. Noticia positiva para Santa Cruz. Hoy conmemoramos 212 años del Grito Libertario de Santa Cruz, ciudad hermosa, pujante, hospitalaria y motor de la economía del país. Urbe próspera, inclusiva y emprendedora que alberga ideales de libertad y vocación productiva. Felicidades, Santa Cruz. Y continuamos con el programa, como les había anunciado. El día de hoy vamos a tener la temática Ciudad de Oportunidades y hemos invitado a una persona muy especial, un amigo con quien hemos hablado muchísimas veces hace mucho tiempo atrás sobre lo que debíamos desarrollar y cómo deberíamos trabajar. Él tiene una vasta experiencia en el área productiva, en el área de promoción comercial, pero también ha incursionado en temáticas de promoción de ciudades. La persona que tenemos a continuación es nuestro invitado para esta temática. Adelante, por favor. Osvaldo Barriga,
administrador de empresas en Chile, especialista en marketing y finanzas. Fue gerente general de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, CADEX. Ejerció el cargo de gerente de crédito hipotecario en el Banco de Crédito de Bolivia. Fue gerente de logística y transporte de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz. Fue director, secretario y presidente de Juventud de Empresa, Asociación de Jóvenes. Actualmente es presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, CADEX, director de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Es empresario en diferentes sectores: exportador de alimentos, construcción y servicios, agricultura y agroindustria. Pues le damos la bienvenida a Osvaldo Barriga, un amigo de hace mucho tiempo atrás y con quien tengo el gusto de conversar el día de hoy. Y algo que no dice su currículum es que también forma parte de una organización que está interesada en poder aportar con ideas, con proyectos para que las ciudades de Bolivia puedan también ser mejores y cada uno de los que habitamos en estas ciudades podamos vivir mejor. Osvaldo, muchísimas gracias por haber atendido la invitación del programa Ideando Mi Ciudad. Y pues el día de hoy tenemos un programa del que vamos a hablar de oportunidades y sé que tu aporte va a ser fundamental para poder registrar estos datos. Quiero empezar directamente con una pregunta para ganar tiempo. Se dice que la principal causa de la migración ciudad-ciudad o campo-ciudad es la búsqueda de oportunidades. ¿Qué opinas tú al respecto y por qué? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar acá y sobre todo de alguna manera con nuestros criterios más que nada personales, más allá de lo institucional, poder aportar de alguna manera a que las ciudades y en general el desarrollo del país sea cada vez más eficiente y sostenible para la población. Las ciudades no deberían ser el principal centro de atracción de migración de la población rural, campo, ciudad. Pero eso se debe justamente a que las ciudades se han ido desarrollando de una forma, yo diría, no planificada. Y en lo personal soy muy amigo de la planificación. Campo-ciudad se da esta migración, lo vemos en las diferentes ciudades en Bolivia. ¿Por qué? Porque se genera la mayor cantidad de empleos en las ciudades y eso le genera una mayor oportunidad a quien vive en el campo y que no ha podido desarrollar su actividad productiva, su actividad económica, además del tema de creación de recursos humanos. En el campo no tenemos una capacidad de escuelas, universidades, etc. Por eso viene la migración. Ahora, ¿cómo evitarlo? Porque deberíamos evitarlo y en otros países lo hacen, Japón, Europa, etc. No hay esa migración tan fuerte de campo-ciudad. Por lo tanto, nosotros deberíamos apuntar de alguna manera a generar grandes metrópolis, grandes ciudades con oportunidades a través de inversiones, infraestructuras, que lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa. Y adicionalmente a eso, sí generar ejes productivos que conecten pequeñas poblaciones con estas metrópolis. Es una forma de evitar la gran migración, evitar las congestiones y de esa manera diversificar un poco más las oportunidades en las distintas regiones del país. Pero así, para sintetizar con una respuesta bien concreta, ¿tú crees que gran parte de esa migración, campo-ciudad y ciudad-ciudad, porque ahora también se da de una ciudad a otra, se debe principalmente a la búsqueda de oportunidades? Claro. Lo vamos a decir, vamos a hablar de la migración, de la famosa migración del latino a Estados Unidos. Estados Unidos es porque es el mercado de oportunidades, la nueva oportunidad de vida. Y eso se está dando también en las grandes ciudades en Bolivia. Santa Cruz, por ejemplo, le llaman el Miami boliviano. ¿Por qué? Porque es una ciudad en la que se está dando desarrollo y creación de empresas. Hay una visión de emprendedurismo muy importante dentro de la ciudad. Y eso es algo que se ha ido generando en las últimas 2-3 generaciones. Tenemos un segmento donde conversamos también con la gente en las calles. El segmento se llama Así Opinamos y les preguntamos si creían que su ciudad les brindaba oportunidades de desarrollo personal y profesional. Y si lo hacían, ¿en qué aspectos y por qué? Veamos qué nos han respondido. Puedo decir que un poco sí, pero no es muy accesible. No hay muchas herramientas, muchas cosas inteligentes como en otros países. Siento que si saldría de la universidad no me brindaría muchos recursos para trabajo, ya que allá
Más que todo veo que toman en cuenta de qué universidad vienes o si tienes ayuda económica, etcétera, y todo eso. Y no hay trabajo, ni para mí, digamos que no habría trabajo, o si hay es muy poco. Yo creo que sí, siempre y cuando una persona esté interesada también de progresar, ¿no? Porque si no es imposible que tengas todas las oportunidades. Claro que sí, depende de uno, que pueda uno buscar su trabajo, darse la oportunidad, presentar su currículum a las empresas o a las oficinas para que uno pueda trabajar y así te presta también, tú te vas valorando, vas subiendo tu autoestima. Se brinda oportunidades de trabajo, no las que quisiéramos. Oportunidades, yo las veo pocas oportunidades. Esas han sido las intervenciones y las respuestas que hemos recibido de personas con quienes nos hemos encontrado en La Paz y en Cochabamba. Y algunos mencionan que sí, en otros casos que no, pero prácticamente toda esa visión está orientada hacia las fuentes laborales. ¿Qué opinas tú al respecto de lo que acabamos de escuchar, Osvaldo? Las oportunidades las genera primero la persona, pero también ¿por qué la gente va migrando hacia las ciudades? ¿Y qué es lo que ahí hemos podido ver? Hay quienes dicen sí, pero te explotan, o si no estás recomendado no te dan un trabajo, o si no tenés apoyo económico, y eso es porque no se generan las condiciones para la creación de nuevos empleos, y eso sucede en todas las ciudades a nivel nacional. ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿cómo hacer para que hayan oportunidades? Y eso se va generando con infraestructura, se va generando con no solamente normativa, porque a veces uno pensaría que la normativa es lo suficientemente necesario para que se generen oportunidades, y en realidad viene desde un desarrollo de infraestructura. Algo que, por ejemplo, nosotros estamos empujando mucho es Virubiru, el hub de Virubiru. El hub de Virubiru, ¿por qué? No solamente desde un punto de vista logístico, sino desde un punto de vista de oportunidades y generación de empleo. Si nosotros apuntamos sin entrar a infraestructura fuerte, porque mucho se hablaba de millones y millones de dólares, la infraestructura actual tiene capacidad de crecer en un 500%. Es decir, en este momento solo usamos el 17% de la capacidad de uso de un aeropuerto. Si nosotros incorporamos condiciones de creación de capital humano para las operaciones aéreas y el funcionamiento de un aeropuerto como un hub, si nosotros apuntamos al desarrollo de llegada de más líneas aéreas, una apertura de los cielos bolivianos, sin miedo a que esto afecte a la línea aérea boliviana, la línea bandera, y empezamos a crear más bien competitividad, podríamos estar generando más o menos hasta 60.000 empleos directos e indirectos anuales. Solamente en el hub. Solo llegando a ese 500% que tenemos de crecimiento con el hub de Virubiru. Así como eso, hay una serie de otros servicios que se refieren a infraestructura, que se refieren al desarrollo de una economía metropolitana, una economía de ciudad, y te generan nuevas oportunidades de trabajo. Viene con inversión, sector privado, viene con inversión pública, pero para eso tiene que haber una integración y planificación que no la tenemos en el país. En general, las ciudades, los departamentos y a nivel nacional nos falta una visión integral de planificarnos en las distintas áreas. Eso es lo que nos está faltando. De esa manera podemos generar integración de la población con oportunidades, pero como decía al comienzo de mi intervención, los que tienen que quedarse y pueden quedarse en el campo, que se queden en el campo, porque nosotros somos productivos. Y eso es lo que nos falta desarrollar. Bueno, Osvaldo me hace recuerdo de un proyecto de hace mucho tiempo atrás, es el hub de Virubiru, y estuve en el Ministerio de Obras Públicas en esa oportunidad cuando registramos ese proyecto en Cociplan y IRSA. Y la idea ahí, Osvaldo, un poquito saliéndonos del tema, pero tiene que ver con oportunidades, es que Bolivia está en el centro de Sudamérica y se puede convertir en un país de servicios, ¿sí? Servicios de conexión, servicios de comunicación, servicios de transporte, servicios logísticos, es decir, no ser el país que hoy
la gente trata de evadir, sino más bien ser el país que logre la integración regional. Y los servicios en general, son altamente generadores de fuentes de trabajo. Y lo que estamos escuchando aquí están buscando oportunidades principalmente relacionadas al trabajo, ¿no? Hay una señorita que decía, salgo de la universidad, pero me preguntan de qué universidad salí. Está relacionado con a dónde va o dónde va a ejercer su profesión. Entonces, creo que eso es un elemento importante que deberíamos quizás profundizarlo en otra charla, también contigo y con otras personas que seguramente tendrán interés del tema. Quiero invitarte a que veamos el siguiente segmento, se llama ¿Sabías qué? Y ahí en este segmento vamos a ver que la principal razón de la migración es justamente la búsqueda de oportunidades. Veamos, por favor. Hoy en el segmento ¿Sabías qué? Te presentamos las principales razones de la migración. Existen varias causas de migración, entre ellas la facilidad de acceso a servicios básicos y un aspecto central, mayor oportunidad de inserción laboral. Sin embargo, la decisión de migrar y la elección del lugar de destino está vinculada también a las características de territorio que permite alcanzar su objetivo, mejorar su calidad de vida para poder contar con oportunidades de desarrollo personal y profesional. La selección del área de destino territorial depende de varios factores como Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento urbano, la distancia geográfica y la magnitud de población del lugar de destino, aspectos que garantizan la inserción laboral. Según investigación publicada en la revista científica Ese Cielo Bolivia, un 30 a 35% de la población con nacionalidad boliviana hoy vive en el exterior y migró en busca de mejores oportunidades tanto de trabajo como de estudio. Bueno, ¿sabías qué? Nos ha traído algunos datos para que podamos reflexionarlo contigo, Osvaldo. ¿Qué consideras que es importante destacar de este segmento? Primero que nada, las oportunidades se dan donde vos tenés mercado. Y me refiero, si yo voy a montar un negocio y el negocio debe ser un negocio rentable, necesito tener mercado. Y el mercado está donde tenés clientes, donde hay quien te compre tu producto. Y eso es lo que sucede sobre todo en las ciudades que tienen amplio crecimiento. Genera automáticamente un efecto multiplicador con un crecimiento de la población. Al crecer la población, crecen mis oportunidades y tengo mayor oportunidad de crecer yo, de hacer mi negocio más grande. Lo otro que decías, y se lo puede ver, que decían, ¿sabías que la migración de población, 30% de la población boliviana vive en otros países buscando oportunidades de trabajo, porque aquí no se las generamos en su momento. Creo hoy, y voy a hablar desde Santa Cruz, que creo Santa Cruz tiene la posibilidad de brindar oportunidades. Veíamos en las imágenes, sector construcción, gente que trabaja en la construcción. Muchos bolivianos trabajan en la construcción en Estados Unidos, en España, en Brasil, y ese conocimiento lo podemos traer acá con el crecimiento demográfico y todas las construcciones que se están dando en la ciudad. Lo vemos en el sector turismo cuando tenemos hoteles que se están instalando en la ciudad, justamente con una visión del crecimiento poblacional que va a tener Santa Cruz en los próximos años. Se habla que estaremos llegando en 5 años cerca de los 5 millones de habitantes, y eso implica servicio, implica capital humano, implica inversión, implica infraestructura, implica nuevas empresas, más consumo y un PIB, con un PIB per cápita mucho más revolvente. Eso es algo que debemos replicarlo en las demás ciudades del país. En el siguiente segmento, Osvaldo, nos escriben a través de las redes sociales algunas ideas respecto a esta temática. Quisiera que las leamos, por favor, para saber de qué se tratan estas ideas. Adelante, por favor. Jessica Calderón nos dice: sugiero que La Paz revalorice sus tradiciones, se trabaje más en la promoción de sus lugares turísticos, se potencie la inversión privada hotelera, gastronómica y sobre todo seguridad para el visitante. De esta forma La Paz sería más competitiva y brindaría mayores oportunidades a sus habitantes. La idea que ella genera está relacionada con la promoción turística para la ciudad de La Paz. Enrique Guzmán nos dice: hola, muy bueno el programa. Considero que para que los jóvenes recién egresados tengan una fuente de trabajo,
Las autoridades nacionales y locales deberían sacar una norma donde toda empresa pública o privada cuente con profesionales juniors. Así impulsaríamos el crecimiento profesional de los jóvenes. Algo similar a unas pasantías o algún elemento que ayude a que los jóvenes tengan una primera experiencia laboral. Antonio Golke nos dice: hola amigos de Ideando mi Ciudad, hoy quiero comentarles de una situación que nos aqueja a muchas personas. Hoy en día hay muchos jóvenes que salen profesionales pero no pueden ejercer debido a que no existen espacios laborales. Entonces, considero que para revertir esta situación se debe impulsar la generación de más empleos a través de la inversión pública y privada, además de la promoción del emprendedurismo. Benata Ortiz nos dice: buenas tardes, creo que las oportunidades también deberían estar enfocadas a los estudios superiores. En este sentido, todos los jóvenes deberían tener derecho de cursar una carrera de manera gratuita y no como ahora. Actualmente las universidades públicas ya no tienen cupos para la cantidad de población que tenemos y por eso debemos optar a universidades privadas. Esto tiene que ver con oportunidades educativas. ¿Qué opinas, Osvaldo, de estos criterios que nos han mandado? Infraestructura, capacidades, desarrollo, creación de capital humano, como dicen las universidades, emprendedurismo, deben crearse esas condiciones. Yo soy de la idea que si no tenemos planificación, y eso es algo que lo mencionaba al inicio de la entrevista, nosotros no nos planificamos. Y volviendo un poquito para empalmar con la pregunta anterior de lo que yo decía, el ciudadano, si yo no tengo foros de trabajo donde yo pueda la política pública acompañarla, uno de los mensajes que mencionaba que me lleva a temas de política pública es la seguridad en la paz. Vos vas a alguna de las zonas turísticas en La Paz y lo más probable es que te atraquen. Lo más probable es que aparezca un falso policía turístico y te saque plata, que le pasa a muchos de nuestros visitantes que tienen la mala suerte. Y eso es porque falta una política pública, estatal, nacional, departamental y local, que le genere cierta seguridad pública. Lo mismo cuando uno habla, y lo mencionaba yo con Virubiru, y todo habla de oportunidades para los jóvenes. Si yo no genero condiciones para que el joven esté en capacidad de brindar su trabajo, ya no más auditores, pues, ¿no? O sea, ya no tengo nada contra los auditores, ya no más abogados, ya no más licenciados en general, tan genéricas que son nuestra educación en Bolivia, y es porque no tenemos una planificación hacia lo especializado. ¿Quién sabe manejar un radar? ¿Quién sabe cómo se manejan las maletas en un aeropuerto? ¿Cuáles son los destinos? ¿Cómo lo automatizo? ¿O quién sabe crear una startup y promover una startup? Otra de las condiciones que hacen, por ejemplo, y voy a usar ejemplos externos, que hacen que haya un mayor emprendedurismo en otros lugares, es que, ahí lo decía también, incubadoras de empresas. No tenemos ni un solo proyecto real que te genere oportunidades de emprendimiento. Condiciones que le den a un joven la oportunidad de presentar su proyecto y convertirlo en un negocio, y que sea bancable y sea financiable, y que vengamos empresarios y podamos invertir en ese negocio para que pueda crecer. ¿Por qué no tenemos programas como Shark Tank en otros lados del mundo, que es, ¿cómo se llama? Un programa de oportunidades de inversiones? No tenemos fondos de semilla para pequeñas empresas. Y cuando yo voy generando pequeñas empresas especializadas, ya en rubros mucho más tecnificados, puedo generar condiciones para que los jóvenes crezcan en esa empresa y contraten más gente. De esa manera genero mayores oportunidades. Nos falta mucho en el sentido de, a ver, esta es la mesa de trabajo, dejemos las visiones políticas, ideológicas, más allá de cualquier otra diferencia, y pensemos en nuestras ciudades, nuestra Bolivia, con condiciones para todas las regiones en las que estamos. Te mencionaba, nosotros tenemos oportunidad de hacer lo mismo de Almería. Claro,
Y tenemos regiones en Bolivia que necesitan tener esas condiciones. Clic 1 mencionaba la logística. Bolivia es un país de integración, puede integrar el continente. Y desde las carreteras bioceánicas, desde el ferrocarril, desde los ríos, desde Virubiru, los aeropuertos interconectados, se pueden generar condiciones de nuevas ciudades y ciudades de desarrollo logístico. Que necesito crear capital humano, atraer inversiones, cambiar ciertas normativas y de esa manera hago atractivas las inversiones para esos temas. Desde otro punto de vista, somos un país al que la gente quiere visitar. ¿Por qué no desarrollamos un poco más el turismo en nuestras ciudades? Santa Cruz es una ciudad que hace turismo de paso, el turismo de tránsito, turismo de convenciones, turismo de negocio, y está apostando hacia eso de una manera mucho desde el impulso privado y todavía poco desde el impulso del sector estatal. Necesitamos trabajar a nivel nacional, departamental y municipal en políticas que hagan más atractivas nuestras visitas acá. Y ahí pasa desde nuestra llegada al aeropuerto. O sea, nuestros sistemas de migración no son suficientemente buenos, nuestros sistemas de aduanas dejan mucho que desear. El turista es maltratado cuando viene y trae en su maleta una computadora que no dice su nombre, entonces, no es nueva, vas a tener que pagar impuestos. Esas cosas, en vez de atraer al turismo, al inversionista, lo desincentiva. Si yo atraigo turismo, yo atraigo inversiones, estoy generando condiciones para que la población tenga oportunidades de crecimiento, nuevas oportunidades de empleabilidad o nuevas oportunidades de emprendimiento. Y eso viene desde la población civil, como lo decía hace un rato, acompañado de una coordinación con su municipalidad y la municipalidad, que es quien realmente te debe representar como ciudad, llevar estas políticas públicas ya sea a lo departamental como a lo nacional. Estamos hablando con Osvaldo Barriga, una temática que se ha seleccionado de ciudad de oportunidades. Vámonos a un corte, retornamos para seguir hablando de esta interesante temática. Volvemos al programa Ideando mi Ciudad. Estamos hablando sobre ciudad de oportunidades. Conversábamos con Osvaldo de muchísimos temas más, pero hay algo que creo que hay que meditar. Llegamos todos a cierta edad a preguntarnos qué vamos a hacer con nuestras vidas, qué vamos a estudiar, dónde vamos a vivir, qué queremos trabajar. A eso básicamente está relacionado este tema de las oportunidades. ¿Me voy a quedar en el lugar donde he nacido, donde tengo la familia, o voy a pensar en irme a otra ciudad? Nosotros hemos salido a las calles también a preguntarles en el segmento Así Opinamos, ¿qué oportunidades esperarías que te brinde tu ciudad? Veamos qué nos han respondido. Capacitación a las madres, puede ser, a la gente que no tiene la posibilidad de tener una cultura, de poder tener educación. Eso es lo primordial, la educación. Más accesibilidad de programas, programación que mucha no se conoce en esta ciudad. Trabajo, salud. Oportunidades, digamos, más de orden que precautele a todo el ciudadano, ¿no? Tiene que haber oportunidades de trabajo, también tiene que haber más acceso al estudio de las universidades. Uno, el estudio gratuito para todos. Dos, más chance de laburar, ¿no? Porque está difícil la cosa y actualmente sí, el tema del laburo, que sea un poquito más abierto y para todos, ¿no? Bueno, esas son las respuestas que hemos recibido de quienes hemos podido conversar en las calles. Ahora yo te traslado la siguiente pregunta y comentamos también lo que hemos escuchado en este momento. ¿Qué oportunidades deberían brindar, qué oportunidades principalmente deberían brindar a las personas, las ciudades, para que éstas sean más atractivas? ¿Qué busca el ser humano? El ser humano busca estabilidad, busca alimentación, busca vestimenta, busca seguridad. Si yo voy a salir a la calle y me van a atracar, no voy a estar tranquilo.
y oportunidad de crecer, como la pirámide de Maslow, ¿no? Nosotros lo que buscamos como seres humanos es eso. Si yo tengo esas oportunidades en el lugar donde nací, me quedo donde nací. Al final la sangre jala, ¿no? Tu tierra te llama. Pero si esas oportunidades no las tengo y mi vida corre peligro, como quienes viven en las favelas, por ejemplo, o no tengo acceso a buena salud, o no tengo acceso a oportunidades de trabajo o de negocio, porque no se dan las oportunidades. O hay algo que pasa en otras ciudades, en otros países, que lo mencionábamos, mucha corrupción, y hace que mi vida me lleve por un mal camino. Entonces no me voy a quedar en ese lugar. Buscaré un lugar donde cumpla las necesidades básicas como ser humano. Y algo que escucho mucho y que yo coincido es la creación de oportunidades de capital humano, que yo lo decía hace un rato. Nosotros no planificamos ni nuestras ciudades ni la condición de educación del país en una perspectiva de crecimiento, en una perspectiva de modernidad. ¿Qué debemos generar? Oportunidades primero de educación. Con la educación viene el cambio de chip y yo lo vengo mencionando mucho. Nos hemos quejado una gran cantidad de veces de los bloqueos en Bolivia, que es un país de bloqueos, que mucho se bloquea. Y acá en Santa Cruz, últimamente en cada distrito municipal tenés un bloqueo por algo. Entonces, ¿por qué no trabajamos en cambiarnos el chip también? Y ese cambio de chip y educación, creando condiciones técnicas, hace que nuestros jóvenes tengan condiciones de desarrollar sus actividades donde sea que estén. Y esas oportunidades las debe brindar una ciudad. Educación y seguridad, principalmente. Lo demás puede venir por añadidura. Te invito a que veamos, y a quienes nos están siguiendo en el programa, podamos conocer cuáles son las ciudades que más oportunidades brindan. Las ciudades del mundo que más oportunidades brindan. Veamos en el segmento ¿Sabías qué? Hoy en el segmento ¿Sabías qué? Conoceremos las ciudades que brindan más oportunidades en el mundo. Este estudio fue desarrollado considerando los siguientes criterios: el trabajo que ofrecen, alto nivel de empleabilidad, el ingreso salarial y la estabilidad. Estas son las 5 mejores ciudades con oportunidades. En el puesto número 1 se encuentra la ciudad de Estocolmo, porque existe una gran variedad de empresas que han hecho de Estocolmo el lugar perfecto sobre el cual trabajar una idea y desarrollarla puede convertirse en un éxito tanto personal como empresarial. En el segundo lugar está la ciudad de Berlín, porque es la segunda ciudad europea que apoya el régimen del emprendimiento. Entre sus beneficios está la cercanía que tiene con algunas de las empresas tecnológicas más importantes del sector. En tercer lugar se encuentra la ciudad de Toronto, porque es la cuna de ideas de negocios que muchas veces llegan a convertirse en exitosas. Allá se reúnen algunos de los emprendedores más prometedores de todo el mundo. En cuarto lugar está la ciudad de Chicago, porque tiene el mayor porcentaje de nuevas empresas que consiguen alcanzar el éxito. Los últimos años han servido para posicionar a la ciudad americana como uno de los lugares a los que todo emprendedor tiene que ir si quiere alcanzar el éxito en su negocio. En el puesto número 5 se encuentra la ciudad de Silicon Valley, porque ha visto crecer a las principales empresas del mundo. Un buen ejemplo de ello es Apple. Silicon Valley es la meca del emprendimiento. Es el lugar preferido de todos los jóvenes aspirantes a fundar una empresa tecnológica. Solo para contagiarnos un poco de estas ciudades, nos ha traído el equipo de producción en ¿Sabías qué? ¿Cuáles son aquellas ciudades que mejores oportunidades generan para su población? ¿Qué opinas tú, Osvaldo, y qué podemos aprender de estas ciudades? Totalmente de acuerdo. Y si te das cuenta, hay una interacción que lo mencionábamos muy importante desde el sector civil, privado y las condiciones que te brinda el sector público. Y acá tiene que ver con tecnología, que lo mencionaba. O sea, no podés tener una ciudad que te atraiga oportunidades si no tenés un buen internet bien desarrollado. Condiciones para que empresas se puedan establecer. Y fíjate, hablaba de empresas tecnológicas, hablaba de emprendedurismo, hablaba de oportunidades. Y así, Estocolmo, por ejemplo, es una ciudad en la que yo puedo dejar mi billetera con $1000 dentro de la billetera
Y me van a llamar para decirme que dejé la billetera perdida ahí. No se perdió, hay unas condiciones de seguridad, hay algo en lo que se ha trabajado, pero para llegar a esto se ha trabajado mucho en la parte de la educación. Entonces yo coincido plenamente y debemos dar ese impulso, impulsar la educación, crear capital humano, porque yo no puedo impulsar una empresa tecnológica, no puedo impulsar un startup si no tengo el capital humano necesario. Empecemos desde la generación de capital humano y luego generemos las condiciones para que nuevas empresas puedan venir. Y nuestras ciudades, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Trinidad, todas las ciudades que tenemos en Bolivia, sean capitales de departamento o intermedias, tienen condiciones de poder hacerlo. Planificación, coordinación y mucha educación. En el siguiente segmento nos vamos a otra ciudad, nuevamente a Europa, para conocer qué es lo que están haciendo para brindar oportunidades para su población. Vámonos hasta Londres. Hoy en el segmento En otra ciudad conoceremos la ciudad de Londres. Esta urbe es una de las ciudades europeas con menor índice de desempleo. Por ello cuenta con grandes multinacionales que ofrecen oportunidades a profesionales formados en diferentes ámbitos, además de una gran cantidad de eventos y medidas asumidas con el propósito de dinamizar el empleo. En la actualidad, cualquier ciudadano que resida en Londres y esté sin trabajo tiene derecho a lo que se conoce como subsidio de desempleo, conocido también como una ayuda que tiene como duración máxima de 3 meses, durante el cual se convocan reuniones semanales donde se revisa que el solicitante de empleo esté en constante búsqueda de trabajo. Sin embargo, muchos españoles resaltan que no hay persona que haya llegado a Londres y no haya encontrado trabajo el primer mes. Sin duda alguna, Londres brinda oportunidades laborales de acuerdo a las necesidades económicas y al nivel de conocimientos que poseen los migrantes. ¿Y de Londres qué podríamos copiar y qué podríamos aprender para las ciudades de Bolivia? Bueno. Algo que mencionaba, no hay persona que haya llegado que no haya conseguido un trabajo para sus condiciones técnicas en la ciudad de Londres. ¿Y cómo se da eso? Porque hay quien te contrate. Y si hay quien te contrate es porque existen las empresas que pueden hacerlo. Entonces, yo puedo crear empresas que tengan las condiciones de poder contratar. Para eso necesito generar condiciones internas en la ciudad para que, digamos, Google, ¿por qué no se viene a Bolivia? ¿Por qué no viene a Santa Cruz? Apple, ¿cuáles son las condiciones que debo generar yo? ¿Y qué capital humano le debo ofrecer? Nuevamente vuelvo a lo que yo decía en el anterior segmento, que hablaba mucho de capital humano, hablaba de educación, hablaba del trato. Y adicionalmente, nosotros en Bolivia en general y en Santa Cruz más, nuestra gestión de negocios está muy abocada, de negocios municipales, por ejemplo, está muy abocada a la recaudación por impuestos. Impuestos al terreno. Nuestros impuestos son carísimos. Nosotros en Bolivia, en Santa Cruz, somos de las ciudades más caras en términos impositivos de terrenos y todo eso. Además de que todavía no hemos terminado de ordenarnos como ciudad. Entonces, si yo quiero atraer a inversiones de ese nivel que puedan contratar gente, o a Cafecito tengo que promover emprendedurismo, pero necesito generar las condiciones. ¿Qué condiciones tengo yo como ciudad para atraer inversiones? Para que un empresario, digamos César, quiera establecerse en Santa Cruz con una empresa productora y desarrollar desde Santa Cruz todos sus programas. ¿Cómo lo hago? ¿Qué necesito hacer? Todavía no las tenemos esas condiciones. Hay un esfuerzo, no lo vamos a negar, hay un trabajo muy importante de generar alianzas públicos-privadas que las ha promovido la actual alcaldía. Hay una ley que habla justamente de las APP que aplican para la inversión y hacer un trabajo conjunto de desarrollo de servicios básicos, pero todavía tengo grandes dificultades que tengo que romper. El sistema de transporte en Santa Cruz es un desastre, no podemos taparnos los ojos. El sistema gremial en Santa Cruz todavía tiene mucho que aprender y eso implica un reordenamiento, pero nuevamente pasa por un cambio de chip. Te invito a que veamos el siguiente segmento porque tú hablabas de condiciones.
condiciones de las ciudades. En el siguiente segmento vamos a ver características de las ciudades para vivir y negociar. Veamos de qué se trata y lo complementamos con lo que decía Osvaldo. Hoy en el segmento ¿Sabías qué? Te presentamos el informe de Ciudades de Oportunidad, elaborado el año 2019, el cual ofrece una lista de características que debe tener una ciudad para vivir y negociar. Este estudio se basa en los datos de organizaciones multilaterales de desarrollo global, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras. El informe analiza 10 indicadores más importantes de las ciudades para vivir y negociar. Capital intelectual e innovación, preparación tecnológica, accesibilidad de la ciudad con el resto del mundo, transporte e infraestructura, salud, seguridad y protección, sostenibilidad y el medio ambiente natural, demografía y habitabilidad, influencia económica, facilidad para negociar, costo de vida y de ocupación de negocios. Sin duda alguna, todas estas características son importantes para las ciudades que quieren convertirse en una urbe para vivir y negociar en la actualidad. Escuchamos este segmento y encontramos muchísimas coincidencias durante el tiempo que hemos estado conversando contigo, Osvaldo. ¿Qué faltó en nuestra charla de la que podíamos destacar ahora de este segmento? Facilidad para hacer negocios. Pero lo has mencionado, tú has dicho hay que fomentar el emprendedurismo y eso tiene que ver, digamos. Pero las condiciones para hacer negocios, y eso no tiene que ver con la ciudad solamente, eso ya tiene que ver con Bolivia. Y pasa por cuánto tiempo me toma a mí armar una empresa en Bolivia. Yo para armar una empresa en Bolivia, una sociedad anónima son 3 meses. Tiempo y también costo, ¿no? Entre costo y tiempo. Entre costo y tiempo me ahuyenta si me voy a Asunción. Así de fácil, es la quinta parte de lo que nosotros gastamos en tiempo y en costo para abrir una empresa en Bolivia, lo hago en Paraguay. Con las mismas oportunidades del centro de Sudamérica y todo eso, y eso nos hace perder oportunidades ante nuestros vecinos. Estamos hablando de 2 o 3 semanas para abrir una empresa. Eso es lo que nosotros debemos generar en condiciones para atraer negocios. Y eso me sumo a algo que ya lo había mencionado yo, pero es el tema de accesibilidad. Y tiene que ver con el hub de Viru y tiene que ver con el sistema de transporte interno, porque si yo llego a Viru y de Viru llegar hasta Santa Cruz, ciudad, hasta el hotel, como en el que estamos, es decir, todo eso nos toma mucho tiempo y de paso por un bloqueo, paso por un congestionamiento con el bocinazo, cualquier inversionista extranjero prefiere irse a un lugar donde... ¿Cuáles son las condiciones que tiene Silicon Valley? ¿Cuáles son las condiciones que tiene Chicago? ¿Cuáles son las condiciones que tiene Toronto? Ir de un punto al otro es súper rápido, a pesar de que son ciudades mucho más congestionadas que las nuestras, pero tienen orden, tienen condiciones de transporte que son accesibles. Yo me puedo subir a un metro tranquilo, pero aquí yo me subo a un micro y lamentablemente o me atracan o me asaltan o me peleo con el micro porque para donde le da la gana. Pues esas cosas deben cambiar en una ciudad como Santa Cruz. Totalmente de acuerdo. Osvaldo, las ciudades compiten. Hoy estamos discutiendo sobre el tema del censo. El censo va a generar información de la cual también se van a tomar muchísimas decisiones, incluso la distribución de presupuesto y ese tipo de elementos. Compiten por población, ¿sí? Y obviamente ciudades que son más atractivas van a tener más gente, ¿sí? Ciudades que no están siendo atractivas van a tener menos gente. Inclusive hay una preocupación, y hablábamos con otro entrevistado en algún programa, que nos decía el eje central de Bolivia se va a llenar de gente, pero se van a vaciar otras poblaciones. Eso es preocupante. Yo, ya para terminar, porque se nos ha acabado el tiempo, básicamente ha sido un diálogo muy interesante, quisiera consultarte desde tu perspectiva. ¿Qué recomendarías tú a las autoridades nacional, departamental, municipales? ¿Qué les recomendarías para que las ciudades sean más atractivas y puedan generar oportunidades para su gente? Conocer sus condiciones. Y más allá de las autoridades nacionales, departamentales, municipales y la población debe saber qué puede hacer y hacer una planificación, lo que dije desde el comienzo. ¿Cómo planifico mi gestión
a los próximos 50 años? ¿O cómo veo mi ciudad en los próximos 100 años? Y de esa manera, lo mencionábamos antes de iniciar el programa, cuando vos planificás una metropolización, que es algo que nosotros estamos impulsando para que Santa Cruz lo haga junto con otras instituciones, la metropolización apunta a una planificación entre 50 y 100 años. Entonces, ¿qué debo hacer para que mi ciudad sea atractiva? ¿Qué condiciones tengo? ¿Qué debo mejorar y hacia dónde quiero llegar? Es algo que nunca nos preguntamos, y esta misma pregunta me la hicieron en una entrevista hace 6 años atrás, que me hablaban sí, de una región específica del país. Yo les decía, dejen de mirar a otro departamento y compararse con él, o a otra ciudad y compararse con ella. Vean sus fortalezas, vean sus capacidades y vean sus condiciones, y en base a eso planifiquen su futuro. ¿Qué podemos hacer bien nosotros? Por decir, si yo estoy en una zona que puede tener un potencial turístico, que es algo que a mí me impresiona, ha logrado, por ejemplo, la zona del lago Titicaca, realmente ha impulsado fuertemente el turismo y de una manera ya ordenada, una manera donde vos vas y tenés condiciones. Algo que ha hecho Santa Cruz con la zona de la Chiquitania, con las misiones. Eso, copiarlo. Eso es un simple ejemplo con el tema de las misiones y lo que es tu planificación turística. Pero, ¿qué más puedo hacer en lo industrial, en lo manufacturero, en lo logístico? Mencionaba el tema de la industria logística, no ha sido desarrollada en Bolivia y tiene unas condiciones impresionantes de desarrollo. Entonces yo como ciudad tengo las condiciones de hacerme muy atractivo dependiendo hacia dónde voy, y eso es una de las claves del éxito de las ciudades en otros países donde han logrado planificarse a sí mismas. Silicon Valley, Chicago, Toronto, el propio Miami se ha planificado y ha visto su potencial y lo ha mandado hacia adelante y ha trabajado sobre eso. No miremos a los vecinos, no miremos qué hace el siguiente. Y el otro, esto es una apreciación muy personal. No deberíamos competir poblacionalmente sino por mis propias capacidades. Yo atraer gente y con mis propias capacidades hacer que mi ciudad sea cada vez mejor. Y lo mencionábamos internamente, lo de los distritos municipales. Santa Cruz podría desarrollarse mucho más. Sus distritos municipales pueden crecer mucho más siendo autónomos y de alguna manera generando sus propias condiciones. Yo me quedo con estas ideas que acaba de transmitirnos el padre. Conocer a su gente. ¿Qué le recomendarías? Y nos dice, conozcan a su gente, conozcan sus potencialidades, conózcanse para que desde ahí puedan proyectar a futuro. Es decir, conocer la situación, conocer a la gente y después directamente trasladarlo hacia la población en una proyección y una planificación. En el segmento Así Opinamos hemos preguntado de manera similar a la pregunta que te hemos hecho. ¿Qué recomendarías para convertir tu ciudad en una ciudad de oportunidades? Adelante, por favor. Primero descentralizaría todo del centro de la ciudad. Siempre cuidando el bien común y desarrollando todo de inteligencia, que en este caso. Yo creo que poner más centros de capacitación culturales es lo primordial. Decirles, ¿no?, que den oportunidad de trabajo a los jóvenes, que no siempre esté una persona metido ahí tantos años trabajando y no de oportunidad a otras personas. Yo creo que las autoridades sean bien conscientes y bien sinceros y que trabajen honradamente para que haya oportunidad para toda la gente joven exclusivamente y profesional. Que se analice mejor, digamos, el uso del tesoro, ¿no? O sea, de lo económico, para ver cuáles serían las prioridades que deberían reforzarse o totalizarse, que son más básicas, y que al mismo tiempo esas van a proyectar a las otras para que se optimicen también. Primero a los jóvenes, buscar incentivar su intelecto, desarrollar sus cualidades, y a nuestro gobierno hacer que esos incentivos lleguen hacia la gente que realmente tiene ganas de superarse y elementalmente generar trabajo para ellos. Dar oportunidad a los jóvenes, que es lo más importante, que no son incapaces algunas veces de algunas cosas, pero la podemos romper cuando nos dan la oportunidad.
la podemos romper cuando nos dan la oportunidad. Qué buena cosa. El mejor cierre. Sí. Osvaldo, aquí está la gente y tú has dicho hay que escuchar y conocer a la gente. Ya se nos ha acabado el tiempo y yo quiero agradecerte de verdad por tu tiempo, por tus ideas, por tus criterios. Y quisiera brevemente que nos emitas un mensaje final de lo que deberíamos hacer para convertir a nuestras ciudades en ciudades de oportunidades. Lo dije hace un minuto, conozcámonos, conozcamos a la gente y planifiquemos, no improvisemos. Nuestro gran problema en Bolivia es que, y en nuestras ciudades, es que manejamos nuestra gestión al tiempo de nuestro periodo de autoridad, las autoridades, y no pensamos en el más allá. No estamos viendo un Santa Cruz, un La Paz, un Oruro, un Tarija, un Bolivia en los próximos 20, 40, 60 años. Proyectemos nuestra visión de ciudad, proyectemos nuestra visión de país a los próximos 50 años y en base a eso planifiquemos y generemos las condiciones para que nuestra planificación tenga un éxito. Hemos estado en una conversación muy interesante con Osvaldo Barriga, a quien le agradecemos por su tiempo y lo comprometemos para otro programa para seguir hablando de estos temas. Osvaldo, ha sido un placer, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con el programa, vámonos a un corte, por favor. Retornamos después del corte. El día de hoy hemos tenido una extensa entrevista hablando de ciudad de oportunidades. Durante la entrevista y a través también de los comentarios que hemos recogido en las calles, me he quedado con algunas ideas. Una de ellas, de una persona que le entrevistamos, dijo: si me dan oportunidades, las rompemos. En sus términos, es decir, si tengo oportunidades, por supuesto que voy a utilizarlas, voy a sacar provecho de las mismas y voy a aportar por el desarrollo de nuestro país. A eso se refería en esa entrevista. Y nuestro entrevistado también nos mencionaba algunos aspectos. En varias oportunidades le dije: ¿qué recomendarías? ¿Qué recomendarías? Y él nos decía: hay que conocer a la gente, hay que conocer sus necesidades, pero también hay que conocer qué potencialidades tenemos, qué podríamos desarrollar y en función de ese conocimiento hacer una proyección de largo plazo, es decir, planificación. Conocer a la gente, conocer las oportunidades, las potencialidades y lograr también una adecuada planificación va a permitir que podamos construir ciudades que le brinden oportunidades a nuestra gente, oportunidades de educación, oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo personal, de desarrollo profesional, de desarrollo inclusive para la familia, proyectar a nuestra familia en una ciudad donde vamos a hacer toda nuestra vida. ¿Por qué la gente se va de una ciudad? Si no encuentra trabajo, va a pensar en irse a otra ciudad. Si no encuentra oportunidades de educación, va a pensar en irse a otra ciudad. Si no encuentra oportunidades de desarrollar su negocio, va a pensar en irse a otra ciudad. Las autoridades y la sociedad en conjunto tienen hoy la responsabilidad de construir ciudades para la gente, ciudades donde brinde oportunidades a la gente. Y eso es el objetivo que tiene este programa. Pensemos cómo vamos a desarrollar oportunidades en nuestras ciudades. Lo está demandando la población. Antes de cerrar el programa, queremos invitarles al siguiente programa. En el siguiente programa vamos a conversar sobre ciudades verdes. Quedan cordialmente invitados para que puedan acompañarnos sobre este concepto. Ciudades verdes lo estaremos tratando la próxima semana. Eso ha sido todo por hoy, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por seguirnos en Ideando mi Ciudad. Un abrazo para toda Bolivia, bendiciones.